les estaba debiendo un tema de revisión de descriptiva con Python. Y eso era lo que habíamos dicho la última vez. Muy chévere. Es que en los Markdowns uno puede manejar código HTML. Esto es algo que aprendí hace poco. Entonces uno aquí puede, por ejemplo, crear un título usando, usando estas cosas. Esto es muy chévere. Fonts. Por ejemplo, aquí le podemos colocar un color en este video, Inge. Bueno, Itan, lo vamos a mirar. Yo lo miro y te cuento. A ver si yo entiendo y probamos. Si te estoy entendiendo, entonces uno desde el chat puede hacer que el emulador cambie, algo así. Como que controlen los usuarios un emulador de Game Boy Advance, algo así. Ah, ok, voy a mirarlo, está muy chévere. Es una interacción bien chévere. Vamos a ponerle un azulito a esto. Pongámosle un tamaño de letra 8. Y esto llamémoslo estadística descriptiva. Aquí nos toca cerrar el font y cerrar el header 2. Esto es algo chévere porque entonces le deja a uno estiliar los notebooks como si fueran páginas. Y eso es algo que me pareció muy chévere. Y eso es algo que me deja muy chévere. Vale, vamos a ponerle aquí un div, una división con estilo. Pongámosle a la derecha. Copiémonos este mismo color, chiquitico. Pongamos mi nombrecito ahí. Esto me parece muy chévere, la verdad, porque le permite a uno estiliar, darle estilo a los notebooks, ¿vale? Y bueno, ¿de dónde vamos a sacar los datos? ¿De dónde vamos a sacar los datos? Resulta que hay una página, ¿sí?, donde uno puede encontrar los datos. Esa paginita es un repositorio, hay muchos repositorios de analítica, pero hay un repositorio bien interesante que lo hizo una universidad. Y ahí me va a cargar unos datos. Uy, ya está haciendo mucho frío. Vale, vale, Itan, dale, ve. Con mucho gusto. Que la pase rico. Que te tomes un cafecito bien caliente. Yo tengo aquí el mío. Bueno, entonces, en esta paginita que está acá, se las voy a copiar acá en un Markdown. Eh, Podemos encontrar datos en repositorios para analítica y machine learning. Como este, por ejemplo. Entonces, en esa página uno puede encontrar muchos datos. Arranquemos trayéndonos las librerías que vamos a usar. Entonces, la de pandas,
Vamos a manejar NumPy. Vamos a manejar una que se llama Seaborn. Esta nos permite hacer grafiquitas y Matplotlib y traigámonos el pplot para poder hacer grafiquitas. Plotlib.pplot as plt. Listo, esas son las librerías que vamos a usar. Y vamos a cargarnos un conjunto de datos precisamente del repositorio que les digo. Entonces vamos al repositorio. Aquí aparecen pues las más famosas, las más usadas desde 2007. Vamos a trabajar con esta del vino. Lo que me gusta de este sitio es que aparecen el tipo de datos, cuántas instancias hay, te entregan un poquito la información sobre los datos. Aquí te aparece la descripción, ¿sí? Tú la puedes bajar, abrir, te aparece dónde han usado la base de datos, en qué artículos la han usado. Entonces, eso es lo que a mí me parece chévere porque uno puede ir revisando y aprendiendo cosas, ¿vale? Eh, para, para bajar la base de datos, lo podemos hacer directamente desde acá, ¿sí? Entonces vamos a crear una URL, nos vamos a copiar los datos. Los datos están aquí, ¿sí? Entonces nos copiamos la dirección de enlace, venimos y la pegamos acá, pegar. Y de esa forma vamos a estar leyendo los datos, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, a ver si lo lee. Supone que así debería leerlo, ¿no? Hombre, esa gripa está fuerte. Ahí no lo leyó. Ok, creo que no los está leyendo bien. No los está leyendo bien. Nos toca mirar cómo hacemos para que lo separe por punto y coma. Entonces revisemos este coso. Pandas, separador. Entonces hay que colocarle aquí el sep. Igual me imagino que es así. Ya, y ahora sí no lo leyó bien. Entonces fíjense que agregándole el separador va y descarga el archivo desde internet y nos lee los datos asociados al, al alcohol. Entonces acidad, dióxido, pH, sulfatos, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces nos dice
la calidad, mira, es la salida, la doceava. Entonces, esta es la variable que seguramente queremos predecir. Ok, ok. Y ya tenemos aquí, así es, las variables que tenemos. Ok, tenemos una serie de variables que nos describe aquí. Entonces, dándole clic aquí en la descripción de los datos, vamos a entender un poquito qué hay acá. Entonces estas bases de datos se están creando usando muestras de vinos blancos y vinos rojos. En este caso estamos usando ¿cuál de las dos? ¿Cuál cogí? La de los vinos rojos. Ok. Incluyen variables como el pH. La salida está basada en los datos de por lo menos 3 evaluadores de vinos expertos. Cada experto le entregó un voto a la calidad del vino entre 0, donde es muy malo, y 10, donde es excelente. Muchos métodos de minado de datos han sido aplicados para modelar este dataset utilizando regresiones. El modelo de máquina de soporte vectorial es el que ha entregado mejores resultados. Por eso me gusta esta página que te entrega información asociada. Entonces, hay una serie de variables que le midieron al vino, variables su mayoría al parecer numéricas, y expertos catadores evaluaron la calidad del vino y ese vino está aquí en calidad, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver de esta forma el database. También hay una manera de revisar más resumido qué tipo de variables están, ¿sí? Cómo está leyendo el, el Python los datos, ¿sí? Entonces en este caso todos los está leyendo como flotantes. Hay 1599 instancias, o sea, hubieron 1599 vinos diferentes que estuvieron probando y esos son los datos que tenemos, ¿sí? Entonces aquí podemos cargar un conjunto de datos, lo que estamos haciendo aquí. Bueno, esto es código, creémosle aquí un titulito. Cargando el conjunto de datos. ¿Listo? Y tenemos ahí los datos calculados. Entonces, lo típico que uno hace en temas descriptivos, lo que uno busca con la descriptiva es revisar los datos que uno tiene, ¿sí? Entonces, hacer un análisis antes de empezar a dotar algoritmos de analítica y de machine learning sobre los datos que tenemos es como el primer paso para entender cómo están los datos. ¿No? Entonces, con Python uno puede revisar eh, los primeros 20 datos, los primeros 40 datos, los primeros 5 datos usando esta opción head. Entonces veamos los primeros 10. ¿Sí? Aquí estamos viendo los primeros 10 vinos, ¿sí? En este caso. ¿Sí? Vean que estos, por ejemplo, están en la mitad de la escala y estos están más arribita, ¿no? Este ya está en 7, está en 5, etcétera. Em, ¿Qué otra cosa puede uno revisar? Uno puede revisar la dimensión, ¿sí? La dimensión de los datos. Esto lo habíamos visto ya la última vez, me parece, con data shape. Entonces tenemos 1599 filas,
12 columnas, 12 columnas asociadas a las diferentes variables. También esta info entrega el tipo de dato, pero uno puede, si quiere, em, revisar solo, por ejemplo, los datos. Entonces uno le da dtypes y él te entrega el tipo de dato. Entonces, en este caso, pues son flotantes en su mayoría, ¿sí? Todos. Digamos que si esta quality es un entero y lo queremos usar como un dato categórico, por ejemplo, entonces es necesario hacerle cambio al tipo de dato, ¿sí? Entonces, la manera como cambiamos los tipos de datos, pues es relativamente sencillo. Decimos, em, esta, esta de aquí, vamos a usar un método que tiene los data frames, que son as data type, creo, as type, y aquí lo podemos volver categórico. Entonces, categoría. De esta forma, estamos, entiendo, transformando el tipo de dato de entero a categórico. Entonces, cambiando el tipo de dato. ¿Sí? Ya lo tenemos como categórico. ¿Sí? Si ahora le damos data info, ya este que era entero lo va a ver como categórico. Y la manera como los algoritmos de análisis descriptivo tratan los categóricos o los enteros o los flotantes es diferente. Por eso es importante mm, revisar el tipo de dato al inicio y modificarlos porque a veces se puede equivocar, a veces lee los enteros como flotantes, etcétera. ¿Mm? Entonces, eh, podemos hacer un análisis descriptivo básico, revisar media, revisar desviación estándar, revisar el mínimo. Es el tema asociado a los cuartiles, ¿sí? El 25% en 7.1, el 75 en 9.2 y el máximo lo tenemos en 15.6, el tema de acidez, ¿sí? Esto es un análisis en donde revisamos la cantidad de datos que hay, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, los valores intercuartiles de las variables numéricas, ¿sí? Y es un análisis general que nos dice cómo está la distribución. Personalmente, los histogramas a mí me gustan más, entregan mucha más información, pero esto está bien. A veces aquí uno se puede dar cuenta de valores ilógicos, por ejemplo, que uno de estos valores sea negativo, que tengamos un pH en 80, por ejemplo, como máximo, etcétera. Entendiendo el contexto de los datos, uno puede validar la calidad de la información, quitar, poner, imputar, como llaman los datos. ¿Vale? Otra cosa interesante, una vez definido, por ejemplo, el tema de la, de la calidad del vino como una categoría y no como un entero, fíjense que aquí no me calculo no me calculo ni la media, ni la desviación estándar, ni el mínimo, ni el máximo de la calidad, porque lo convertí en entero. Fíjense que si yo vengo aquí y vuelvo y lo convierto en entero, digo, no, este es un entero, le va a sacar análisis descriptivo, ¿eh? Entonces le va a calcular un mínimo, un máximo,
eh, entre otras cosas. ¿Listo? Pero digamos que si lo queremos clasificar como una categoría que nos dice muy bueno, muy malo, regular, etcétera, no tendría mucho sentido bajo el experimento que hicimos hablar de una calidad 5.63 porque es una escala, digamos, eh, de 1 a 10, aunque se puede hacer también, podría ser regresión, ¿vale? Pero vamos a dejarlo categórico para poder revisar más cositas. Por ejemplo, revisar cuántas muestras de cada categoría tenemos, ¿sí? Agrupando las distribuciones por la clase que estamos tratando de clasificar, ¿vale? Entonces eso lo podemos hacer. Vamos a colocarle esto un título para que no nos perdamos. Eh, escribiendo usando la clase de los datos, por ejemplo. Entonces digamos que queremos revisar cuántos de cada clase tenemos, cuántos datos, cuántas instancias de cada clase tenemos. Eso lo podemos hacer con un group by, pues agrupamos em, por la variable, en este caso quality, ¿sí? Que es la categoría, ¿sí? Y le hacemos un size para que nos diga cómo están distribuidos los datos. Entonces vean que hay 10 datos en 3, 53 vinos en calidad 4, 681 vinos en 5, 683 vinos en 6, 199 en 7 y 18 en 8. Estos expertos nunca llegaron a un 10, eran bastante exigentes. Eh, pero bueno, esos son los datos que tenemos ahí, ¿vale? También uno puede hacer una grafiquita, entonces muy parecido a como uno lo hace en MATLAB, crea una figura, solamente que aquí con este figure, como vimos en la sesión anterior, uno puede definir el tamaño, digamos, de la ventana, ¿sí? Y podemos, y esto es bien interesante de Python, uno puede ir aplicando método sobre método. Eso me parece súper chévere. eh, y vamos a hacer un gráfico de barras. ¿Mm? Oh Jesús. Fixed size is not defined. Ah, perdón. Aquí me faltó un igual. ¿Sí? Y aquí nos muestra la gráfica de barras, en donde podemos ver la misma información que teníamos en esta tabla, pero graficadita. ¿Sí? Si uno quiere eliminar ese titulito que sale ahí, fíjense que antes de colocar esta línea, él coloca esta figurita de acá. Uno puede colocarle esta función o este método show de la clase plot. ¿Ok? Y aquí vemos la distribución de los datos como lo teníamos antes. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra cosa se suele hacer cuando uno analiza los datos? Una cosa que se llama correlación de Pearson. Esa correlación es una medida de qué tan parecidas son las variables, ¿sí? Entonces, matemáticamente, eh, matemáticamente es una suma, un producto. Aquí están, por ejemplo, las fórmulas. Es un tema asociado a, uno coge los datos, le resta la media, coge los otros datos, le resta la media y lo termina dividiendo por unas predicciones de la desviación estándar seguramente. ¿Sí?
las- los cuadrados respecto a las medias. Fíjense que si fueran iguales, o sea, x y y fueran iguales, este término de arriba termina dando x menos x al cuadrado, ¿sí? X menos x al cuadrado sumado. Y aquí terminaría dando exactamente lo mismo. Por el tema de la raíz, esto termina dando 1. Entonces, esta correlación tiene una propiedad, es que está entre -1 y 1. Digamos que si la correlación es 1, una variable y la otra se seguirían perfectamente. Si la correlación fuera -1, querría decir que mientras una es más grande, la otra disminuye, ¿sí? Entonces, digamos que cuando la correlación está cercana a 1 a -1, esas variables están muy relacionadas. Y eso ayuda a revisar cuál es la relación entre las variables que uno tiene, digamos, como en los datos, ¿vale? Entonces, con Python uno puede hacer un gráfico de esa matriz de correlación, ¿vale? Vamos a hacer acá. Eh, tenemos, ¿cuántas variables? Son 10. Son 10 variables. Entonces hagamos una de 12 por 12. Una figurita grande. Creemos la matriz. Entonces, ¿cómo calcula uno esta matriz de correlación? Muy fácil. Data tiene un método que se llama core. Hay que darle el método. Hay varias maneras de calcular la famosa correlación. La que vimos es la de Pearson. Y si le damos imprimir correlación, nos va a imprimir la matriz. Uy, ¿qué pasó? Otra vez me faltó el igual. Mm, y aquí le coloqué method, no method. Ok, entonces aquí nos pintaría, digamos, la correlación, ¿sí? Nos muestra la correlación entre las variables numéricas que tenemos en el data frame, ¿sí? Hay una manera de pintar esa matriz en colorcitos a través de un mapa de calor. Entonces, eso lo hacemos con la librería Seaborn Heatmap, ¿sí? El mapa de calor. Acá le colocamos la matriz a la cual le vamos a hacer el mapa de calor y una serie de variables. Entonces el valor mínimo, pues en este caso es -1, el valor máximo en este caso es 1. Si queremos ver la diagonal, entonces hay que colocar acá anot igual true, verdadero. Y esta es una opción para la combinación de colores. Entonces, hay varios colores. Viridis es una que a mí me parece chévere, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer plt.show para que nos muestre la gráfica. ¿Listo? Y entonces aquí al final nos muestra, digamos, la matriz de correlación, pero de forma gráfica. Entonces vemos aquí la correlación entre las diferentes variables, ¿sí? Entonces, digamos que una correlación cercana a cero querría decir que las variables no están relacionadas. Una correlación por encima de 0,7 ya se asume que existe una correlación fuerte entre una variable y otra. En este caso parece que la correlación más grande que hay no supera el 0,68, ¿sí? Están bastante diferente una variable que la otra, ¿ok? Pero pues eso nos da una información ahí interesante que nos puede servir, ¿vale? Bueno, ¿qué más puede uno hacer aquí? Uno puede
Eh, por ejemplo, por ejemplo, digamos que queremos eliminar de la base de datos las variables que tienen una relativa correlación, ¿sí? Entonces hay que identificar cuál de estas variables tiene una correlación alta, definiendo ese alto a través de un umbral. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que toda correlación que esté por encima de 0,6 la vamos a tomar como alta. ¿Listo? Entonces vamos a inventarnos un codiguito que yo encontré por ahí, de hecho, con el que podemos encontrar eso, ¿vale? O sea, encontrar cuáles son esas variables que cumplen esa condición. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcularle el valor absoluto a la correlación, ¿sí? Entonces, vamos a crear aquí una core matrix. ¿Sí? Vamos a calcular el valor absoluto. Ok. Recuerden que un valor negativo no quiere decir que no estén correlacionadas. Cero quiere decir que no hay correlación. Un valor de menos 0,68 pues es una correlación alta. En este caso entre el pH y la acidez fija del vino, al parecer hay una correlación relativamente alta. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hemos hecho es calcular el valor absoluto. ¿Listo? Uno se puede quedar con una de las diagonales. Si se dan cuenta es simétrica la matriz. Es decir, este numerito es igual a este numerito es igual a este numerito es igual a este. Matemáticamente quiere decir que si usted coge la matriz, la transpone, intercambia filas por columna, le da exactamente la misma. Eso quiere decir que la matriz es simétrica. Pero aquí gráficamente lo que quiere decir es que si tú coges la diagonal, los elementos de la diagonal son iguales siempre. Entonces nos vamos a, con un código, eh, quedarnos con la parte superior de la matriz. ¿Listo? Entonces, este código yo me lo encontré por ahí. Me parece chévere. Entonces, podemos coger la matriz de correlación, ¿sí? Eh, con este comando donde y con numpy.true esto genera eh, la matriz triangular superior. Podemos coger unos unos de quién, de la misma dimensión de esta matriz. Listo. Aquí le vamos a colocar coma 1, ¿sí? Y aquí creo que va un type como tipo booleano. Type boolean, ¿sí? Entonces, esta de acá lo que hace es crear una matriz triangular superior. Y vamos a revisar esto por código para entender qué es lo que estamos haciendo. Pero este pedazo del código lo que termina haciendo es creando una matriz con las mismas dimensiones de la matriz de correlación, cuya diagonal superior, es decir, los elementos que están por encima de la diagonal, son verdaderos. Es lo que hacemos ahí. Y al hacer este core matrix where, nos estamos quedando con esos elementos, solamente con los elementos de la diagonal superior. Entonces, si imprimimos super aquí, si se dan cuenta, nos da, pues, en este caso, la diagonal inferior nos está dando 0, ¿sí? Y nos estamos quedando con los valores de la diagonal superior, ¿vale? Así muy sencillo. Entonces, queremos encontrar las columnas en donde tenemos
una correlación mayor que un valor. ¿Listo? Y esas digamos que las vamos a eliminar de la base de datos. ¿Vale? Aquí hay una cosa de Python. Este código me lo encontré, me pareció chévere. Pero uno puede crear listas eh, en una sola línea. Esto Python lo permite hacer. Es bien interesante. Digamos que vamos a crear un código que haga eso. Entonces vamos a definir aquí las columnas de un for. Entonces, eh, estas son las columnas en upper.columns. ¿Sí? Sí, y aquellas columnas en donde en cualquiera de ellas, entonces, any, tengamos una upper en esa columna mayor que un valor. En este caso, pongámosle 0,65, por así decirlo. ¿Listo? Y esto lo que me va a crear es una lista. Es una lista. eh, si le damos to drop, miren lo que hizo. Él creó una lista en donde cada uno de los elementos de la lista nacen de este ciclo for. Y esto me pareció bien chévere. Yo no sabía que esto se podía hacer. Es una mm, manera de crear listas en Python, en donde usted le crea el elemento acá y él lo que hace es validar este for y este column nace si se cumple esta condición que se está colocando acá. Entonces uno lo podría hacer, digamos, tradicionalmente para hacer algo así. eh, yo hubiera, que vengo de la programación en C y en MATLAB, yo hubiera hecho una lista, ¿sí? Entonces hubiera hecho un to drop igual a una lista vacía y luego hubiera hecho un for. Entonces hubiera hecho algo así como esto, ¿sí? Y entonces hubiera recorrido las columnas, ¿sí? Recuerden que aquí si imprimimos column, pues esto lo que nos va a terminar dando son las columnas que tenemos en esta variable upper. ¿Listo? Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Pues yo hubiera hecho aquí hubiera colocado el if si alguna de estas upper en column mayor que 0,65, entonces to drop punto y hubiera agregado pues la column, ¿sí? Y digamos que esa es la manera como lo hubiera hecho sin conocer que con Python uno podía crear estas listas así, ¿sí? En esta sola instrucción estamos haciendo exactamente lo mismo que antes hubiéramos hecho de esta forma, ¿sí? Entonces, el valor que quieres dejar en la lista lo colocas aquí. Aquí puedes crear el for con la condición. Cuando se cumple la condición, él te va creando la lista. Entonces, esta línea es exactamente igual a este código de acá. Yo me demoré un tiempo en entender cuando vi el código, pero me parece útil porque uno puede entonces eliminar de ese data frame esas variables que están altamente correlacionadas. Por ejemplo, acá, en este caso estaríamos quitando, fíjense que estamos quitando
citric acid, porque está altamente correlacionado con esta fixed acid. Estaríamos quitando la densidad, ¿sí? Porque está fuertemente correlacionada, fuertemente 0,67 con esta. Fíjate que nos está diciendo total sulfur dioxide, este de acá. Entonces esta tiene una correlación muy fuerte. Total sulfur dioxide con free sulfur dioxide. La está quitando por este 0,67 y está quitando el pH. Porque el pH tiene este 0,68 con fixed acid. Entonces esta es una manera de determinar qué variables tienen una alta correlación y eliminarla de la base de datos. Porque en estos temas de estos algoritmos, por ejemplo, una regresión lineal, si las variables que vamos a hacer, que vamos a usar para predecir la variable tiene una fuerte correlación, pues estamos poniendo a pelear el algoritmo. Es mejor quitar esas variables y dejar solamente las variables que no tienen una correlación alta. Entonces, digamos que si el algoritmo que vamos a usar por defecto es un algoritmo que genera una combinación lineal, pues no tiene mucho sentido ponerlo a optimizar con variables que tienen una correlación alta, porque esa variable se puede expresar como la otra variable por algún valor. Entonces, esto es bastante útil. ¿Qué otra cosa podemos hacer por acá? Podemos calcular un tema de asimetrías, por ejemplo. Un tema de las asimetrías de la distribución. ¿Sí? Típico skew. ¿Sí? Entonces vamos a hacer data.skew. ¿Sí? Y le vamos a decir que haga solo los numéricos. Entonces, aquí vemos que hay algunas distribuciones que no son tan normales, ¿sí? Están corridas para un lado o corridas para otro lado. Recordemos que el tema del skew o las asimetrías, el skewness tiene que ver con qué tan parecida a una normal tenemos la distribución de probabilidad. Entonces, cuando tenemos un skewness igual a 0, tenemos una distribución normal. Si tenemos un skewness negativo, tenemos la distribución corrida con un sesgo hacia la derecha. Si la tenemos positiva, la tenemos con un sesgo hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la densidad es bastante normal. Por ejemplo, la densidad del vino es bastante normal. El pH también tiene una distribución bastante normal. Pero tenemos, por ejemplo, los sulfatos con una asimetría positiva. Entonces nos esperamos tener una distribución de los datos de esta forma y así, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular los histogramas? Que para mí entregar una información bien interesante. Entonces vamos a crear, en este caso tenemos, ¿cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces creémonos una de 12, una grilla, una matriz de grafiquitas con 12 características. Con 12 características. Y vamos a ver cómo nos va. ¿Vale? Entonces, creemos f,access. Aquí podemos crear unos subplots. Perdón, parecido
como se hace en MATLAB, ¿no? Solamente que aquí los define uno primero. Pues en este caso 4 por 3, esto serían 12, serían 4 filas por 3 columnas. Nos va a quedar una libre, por así decirlo. Em, y aquí nos toca coma. Y aquí se define el tamaño. Entonces fix size igual a 14, 14. ¿Sí? Y aquí podemos crear con la función de Seaborn, seaborn.histograms. Entonces vamos a, perdón, isplot. Aquí le decimos cuál. Entonces vamos a crearnos, veamos el que esperamos que es bastante normal. Entonces la densidad, density. Si queremos que nos estime una tendencia de la distribución, colocamos este parámetro en verdadero. Y luego aquí tenemos que decirle cuáles son, en qué eje pintarlo. Entonces lo vamos a pintar en el primero de la matriz de ejes. A ver cómo nos va. Fíjense que aquí está el dibujito. ¿Listo? Como ven, pues nos está dando algo bastante normal, ¿sí? Porque no tiene asimetría, tiene una asimetría muy cercana a cero, entonces nos está dando algo con una distribución normal. Y lo que creamos fue una matriz de figuritas de 4 por 3 aquí con esta línea. Entonces creamos 1, 2, 3, 4 filas por 3 columnas. Y de esta forma le estamos diciendo que la pinte ahí. ¿Vale? De esa forma podemos pintar todas las otras variables. Pongámosla en el orden que es. ¿Vale? Entonces pintemos aquí la ciudad. Esta de acá. Y ya nos toca decirle así. Entonces nos la va a pintar aquí, en este lugar. ¿Vale? Entonces aquí vemos la acidez fija. ¿Será? Como vemos, tiene una polarización positiva. ¿Sí? Entonces miren, la tenemos corridita hacia acá. Y así con todas las demás. Entonces veamos cómo nos dan todas las demás. Ah, la embarré. Miren, no sabía que esto es... me acabo de enterar. Pero si le vuelves a colocar el mismo eje, te la pinta ahí mismo y te cambia el color automáticamente. Es bien chévere. Entonces uno puede ver aquí una sobre la otra. Pero bueno, la idea no es ponerla ahí, sino ponerla aquí. ¿Ve? Y así vamos pintando las diferentes variables. ¿Ve? Voy a pintarlas todas. El azúcar residual. Esta debe ser bastante polarizada. Vamos a pintarla aquí, 1, 0. Veanla, esta está bien centralizada acá, bien normal aquí, pero tiene una cola fuerte acá. Está fuertemente con una polarización, un sesgo fuerte. Veamos los cloridos, deben darnos muy parecido. Le cambié aquí, y ya, aquí también, porque esto es casi que un normal. Hola,
aquí andamos pintando unos histogramas. En serio, sí, se ve que es animada, que es para niños. Ah, aquí. Esta es 1, 2. Esta me toca 2, 0. Y bueno, y les va, las vamos pintando. En esta sí, estas son casi que normales desplazadas. Estos podrían verse como outliers. Que estos valores de aquí parecieran outliers. Esta sí se ve que es más bien una exponencial, una distribución exponencial aquí. El total sulfur, bueno, la densidad, que es la que es más normal de todas, como distribución, como ya habíamos visto. Aquí está, esta sí se ve, es una normalita perfecta, casi que perfecta. Vea, la densidad del vino. El pH. A ver, veamos el pH, a ver cómo nos va. El pH. 2, 2. Hagamos de una vez el tema de los sulfatos y del alcohol. Sulfatos, esta es la 3,0. Y el alcohol. El alcohol es la 3,1. Y aquí están. Aquí está, vela. Estos sulfatos dan por acá. Y el alcohol. La mayoría de los vinos tiene un alcohol alrededor de 10, según los datos que tenemos acá. Bueno, y así podemos, digamos, ver la distribución. A mí siempre me han gustado los histogramas. Me entregan, creo que, más información que las descriptivas generales. Eh, Otra cosa que se puede hacer, que es muy chévere en esto del Python, sobre todo para problemas de clasificación, es revisar el tema de la distribución de cada una de las variables y sus clases. Hay una función también de Seaborns que se llama pairplot, que te saca todas las variables de un tacazo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear la figurita. Esta nos toca hacerla grande. Yo creo que se va a demorar un poquito haciendo esto porque pues, siempre hay daticos, ¿no? Entonces, hay una que se llama pair plot. Le colocamos los datos. Le decimos que la escala de colores va a depender de la clase que estamos tratando de predecir, que en nuestro caso es la calidad del vino, de acuerdo a los expertos. Pues estamos tratando de, con inteligencia artificial, reemplazar a los catadores de vinos prácticamente. Em, y que sobre la diagonal, toca decirle sobre la diagonal qué queremos ver. Entonces, aquí que nos pinte los histogramas. ¿Ok? Y le vamos a decir que nos lo muestre. Oh, ¿qué pasó? Quality, fix size. Ah, fix size aquí otra vez la embarré. Me pasa lo mismo. Esto se va a demorar un ratico porque pues tiene que hacer muchas gráficas. O sea, va a coger sobre la diagonal,
nos va a pintar los histogramas de todas las variables separadas por sus clases. Entonces va a sacar un histograma por los vinos de calidad 3, un histograma por los vinos de calidad 4, un histograma por los vinos de calidad 5 de la primera variable, o sea, fixed acidity. Y luego nos va a pintar gráficas cruzadas de los diferentes, la distribución por clase de los puntos. Entonces va a tomar en el eje X la acidez fija y en el eje Y la acidez fija y en el X la acidez volátil. Y nos va a pintar los puntos, ¿ven? Aquí está, entonces aquí estos son los histogramas y aquí se ve cómo están distribuidos los datos para cada una de las clases, ¿sí? Entonces, este es el primer dato con el segundo dato, ¿sí? Pintados en un plano cartesiano y cómo está. Toca probar el asunto con el moscato facito. Oye, buena idea, buena idea. Nos toca medirle una serie de variables al moscato pasito. Em, y aquí vemos pues cómo están los datos. Seguramente es mejor si em, tratemos de guardar esta imagen. Dejémosla por acá en el escritorio y abrámosla a ver si la vemos mejor. Pronto con un zoom. Sí, aquí podemos ver los diferentes puntos. Sobre la diagonal aparece el histograma y ahí aparecen para cada una de las calidades de los vinos, cómo está una variable respecto a la otra, ¿sí? Uno puede crear la imagen más grande, aquí seguramente podemos decir 60 por 60 para que nos saque una gráfica más grande y se pueda ver mejor, ¿vale? Mientras eso va corriendo, hagamos los famosos diagramas de bigote. Los diagramas de bigote, eh, pues nos representan gráficamente la distribución de los datos. ¿Mm? Un poquito el tema de estos valores intercuartiles. Se ven ahí, se ve la mediana, se ve el valor intercuartil al 25, el valor intercuartil al 75 y alcanza uno a ver los famosos outliers, ¿sí? Entonces, hagamos los diagramas de bigotes. Entonces, vamos a crear una figurita. eh, Hagámosla de 8 por 8. Vale, ahí me creo el diagrama. Guardémoslo acá. Este debería ser más grande. Por ende, cuando le haga el zoom se debería ver mejor. Mm, Más o menos. Bueno, ahí está la diagonal curiosa del varón. Por ejemplo, en estos valores, en efecto es bastante curioso. Casi que todos los histogramas dan iguales. En este sí se nota cierta diferencia y bueno, y así. ¿Vale? Hagamos el diagrama de bigote de alguna de las variables. Entonces creémosle el título, entre paréntesis lo que queremos que coloca el título. Este es diagrama de bigote de... ¿Cuál vamos a pintar? Pintemos
Pintemos el azúcar residual, por ejemplo. Bueno, uno que tenga sliders. Sí, el azúcar residual. ¿Listo? Y creemos con Seaborn el boxplot. Boxplot de la data y de el azúcar residual. Veamos plt.show. Uy, ¿qué pasó? Ah, otra vez me comí el igual. Oh, no. No es boxplot. Ah, es boxplot. Ok. Entonces fíjate que nos pinta el diagrama de bigote. ¿Sí? Pues como se ve aquí en el histograma, pues la mayoría de los datos están concentrados aquí alrededor de 2. Bueno, esto debe ser 1.9. ¿Cuál es el residual cigar? Sí, un 2.2. Alrededor de un 2.2 están los datos. ¿Sí? La mayoría, el 75% de los datos está por debajo de este valor de acá. Y aquí nos muestra una serie de lo que serían el azúcar si gana el moscato un pasito. Eso es mezclaza con alcohol. Sí, tal cual, varón. Tal cual. Tal cual. Melaza con alcohol. Creo que mi micrófono está saturando. Le voy a bajar un poquito. Em, y pues estos serían outliers. Los podríamos tratar como outliers, no sé. O se podría tratar de hacer alguna transformación para que esto se vuelva más normal. ¿Vale? Y pues, ¿cuánto llevamos ya en estas? 1 hora y 13, sí, ya. Entonces, pues yo creo que podemos dejar ahí. Estuvimos revisando varias cositas. Acuérdense que aquí en esta paginita encuentra uno hartos daticos, bien organizaditas las bases. Y con eso uno puede jugar, puede aprender. Estos temas de Machine Learning con Python está lleno el internet. Y pues es un tema ya de leer eh, y de tratar de hacer cositas, ¿vale? La próxima vez voy a tratar de organizar algo en donde tratamos de conectarle a este set de datos algún clasificador, alguna cosa y le hacemos alguna predicción. A ver,